Hoy vas a entender los 11 Incoterms de forma clara y práctica. No solo qué significan, sino qué hace cada parte en una operación real, quién paga cada etapa y cuándo cambia el riesgo. Recuerda algo clave desde el inicio. En comercio internacional, pagar y asumir riesgo no es lo mismo. EXW, ex-works o en fábrica. En este Incoterm el vendedor tiene la responsabilidad mínima. El vendedor solo produce la mercancía y la deja lista en su fábrica o almacén. No está obligado a cargarla, no hace exportación y no contrata transporte. El comprador asume todo el proceso. El comprador debe retirar la mercancía en fábrica, cargarla, hacer el transporte interno en el país de origen, gestionar la exportación, contratar el transporte internacional, contratar el seguro, hacer la importación, pagar impuestos y realizar la entrega final. El riesgo pasa al comprador desde el momento en que la mercancía está disponible en la fábrica, incluso si aún no ha sido retirada. FCA, Free Carrier o franco transportista. Aquí el vendedor tiene más responsabilidad. El vendedor prepara la mercancía, la carga, realiza la exportación y la entrega al transportista que designa el comprador. Ese transportista puede ser un camión, una naviera o un agente de carga. El comprador se encarga del transporte internacional, el seguro, la importación, los impuestos y la entrega final. El riesgo pasa al comprador cuando la mercancía se entrega al transportista. FAS, Free Alongside Ship o al costado del buque. Este Incoterm solo se usa en transporte marítimo. El vendedor lleva la mercancía al puerto, hace la exportación y la deja al costado del buque, lista para ser cargada. El comprador se encarga de cargar la mercancía al barco, pagar el flete marítimo, el seguro, la importación y la entrega final. El riesgo pasa al comprador cuando la mercancía está al costado del buque. FOB, Free On Board o franco a bordo. El vendedor es responsable hasta que la mercancía está dentro del barco. El vendedor paga la producción, el transporte interno, la exportación, los costos portuarios y la carga al buque. El comprador paga el flete marítimo, el seguro, la importación y la entrega final. El riesgo pasa al comprador cuando la mercancía está a bordo del barco. CFR, Cost and Freight o costo y flete. El vendedor paga la exportación, la carga al barco y el flete marítimo hasta el puerto de destino. Sin embargo, el riesgo se transfiere al comprador cuando la mercancía sube al barco, no cuando llega al destino. El comprador paga el seguro, la importación y la entrega final. CIF, Cost Insurance and Freight o costo, seguro y flete. Es igual que CFR, pero el vendedor también incluye un seguro básico. El riesgo igualmente pasa al comprador cuando la mercancía está en el barco. El seguro incluido suele ser mínimo, por lo que muchas veces el comprador contrata cobertura adicional. CPT, Carriage Path o transporte pagado hasta. El vendedor paga el transporte hasta un punto acordado, que puede ser un aeropuerto, puerto o terminal. El riesgo pasa al comprador cuando la mercancía se entrega al primer transportista, aunque el vendedor pague el transporte. El comprador se encarga del seguro, la importación y la entrega final. SIP, Carriage and Insurance Path o transporte y seguro pagados hasta. Es igual que CPT, pero el vendedor también contrata un seguro internacional más completo. El riesgo igualmente pasa al comprador en el momento en que la mercancía se entrega al primer transportista. DAP, Delivered at Place o entregado en lugar. El vendedor se encarga de casi todo el proceso. Incluye producción, exportación, transporte internacional y entrega en el lugar acordado. El comprador solo se encarga de la descarga, la importación y el pago de impuestos. El riesgo pasa al comprador cuando la mercancía está lista para ser descargada. DPU, Delivered at Place Unloaded o entregado y descargado. Es igual que DAP, pero el vendedor también se encarga de descargar la mercancía en destino. El riesgo pasa al comprador después de la descarga. DDP, Delivered Duty Paid o entregado con impuestos pagados. Este es el Incoterm donde el vendedor asume casi todo. El vendedor paga la producción, exportación, transporte, importación, impuestos y entrega final. El comprador solo recibe la mercancía en su destino. El riesgo pasa al comprador cuando la mercancía llega al lugar acordado. En conclusión, los Incoterms no son solo definiciones, son la forma en que se divide una operación logística real. Algunos significan que el comprador hace casi todo, como EXW. Otros reparten responsabilidades, como FCA o FOB. Otros hacen que el vendedor pague el transporte pero no el riesgo, como CFR o CIF. Y otros dejan casi todo en manos del vendedor, como DAP, DPU y DDP. La clave no es memorizarlos, sino entender quién hace qué paso en toda la cadena logística.